Oh Dios, poder encontrar la guía de tu Santo Espíritu para nuestra propia vida, para que sea usted quien pueda guiarnos y conducirnos a toda verdad. Trata, oh Dios, con cada uno de nosotros y permítenos, Espíritu Santo, poder aprender y crecer en el conocimiento de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Te lo imploro, pues, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy sí, jueves, estamos sí, prácticamente como a 3 semanas del último estudio, sí, en el cual nos quedamos el año anterior. Por ende, es menester como refrescar un poco las enseñanzas que se han podido ir otorgando en este capítulo número 11, sobre todo referente a la autoridad de la cual la Biblia nos hace o nos da lugar para poderla resaltar. Cuando se habló de Corintios capítulo 11, se mencionaba acerca de la usanza y las costumbres de la época en función del contexto cultural en el cual se desenvuelve la iglesia de los Corintios. Es menester entender que dentro de esa sociedad el hombre y la mujer tenían, diríamos, en sí mismo formas y modismos dentro de los cuales estaba también el vestido y obviamente la presentación frente a la sociedad. Todo eso de alguna manera afectó dentro de lo que es la liturgia propiamente del culto, ya que muchas costumbres, diríamos así, que se daban fuera de los, diríamos, del templo, también se las introdujo dentro del templo. Y eso trajo incomodidad a más de un creyente. Una de las razones principales dentro de la iglesia, los corintios, era la usanza del cabello. Entendamos, mi amado hermano, que si la Escritura tiene mucho que decirnos al respecto. Si de hecho me acompaña, por favor, a manera de, diríamos así, de algo adicional de los versículos que ya se dieron en su debido momento. Si me acompañara, por favor, al libro de Levítico, ¿sí? El tercer libro de la Biblia, allá en el capítulo número 10, dice el Señor como un parámetro bíblico, ¿sí? Levítico capítulo número 19, verso número 27. Tenemos ahí una referencia bíblica referente en sí mismo al cómo presentarse de manera física delante de Dios. Y tenemos dentro de ese texto bíblico, dice el Señor, este parámetro estaba direccionado directamente al hombre. Dice el Señor ahí, ya lo tiene, verso. Haréis, dice ahí, ¿qué lee usted? ¿Podría acompañarme en la lectura? No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ahora, en ambos casos o en ambos requisitos y restricciones, al hombre se le permitía obviamente tener el pelo, sí, obviamente todo él de manera normal, pero también la barba larga. Sí, en la actualidad, obviamente hasta por nuestra propia raza, podríamos decirlo así, sí, en muy pocas oportunidades se puede ver al hombre que tenga realmente, sí, una barba abundante, diríamos, en su rostro. No de todos, hay quienes se dirían nacen lampiños, ¿verdad? Pero hay otros que obviamente por su condición física, ¿sí? O por genes, o diríamos así, ¿sí? Por sus abuelos o su parentesco, sí, es un hombre de pronto muy bello. Mi amado hermano, la intención del texto, del parámetro bíblico, de acuerdo a Levítico 19, verso 27, era prohibirle al hombre que él, en este caso él, proceda a hacerse huecos en su cabeza. Esto fue, sí, de hecho adoptado posteriormente por la iglesia tradicional cuando se obligó a todos aquellos que practicaban de hecho la religiosidad o la vida monástica o de monasterio, se les aplicaba de una manera radical la tonsura o el corte intencionado sobre las coronillas de sus cabezas. ¿Con qué intención lo hicieron?
para que el cabello quedara como una especie de aureola, ¿sí?, alrededor de sus cabezas, haciendo, diríamos así, una semejanza de que al tener ese corte redondo en su cabeza, el pelo le formaba simplemente como un sinónimo o un simbolismo de santidad. Mi amado, parece absurdo, pero la gente así lo tomaba. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, mi amado hermano, en sí mismo la costumbre fue muy diferente. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, sí, sobre todo por los habitantes de Grecia, de Roma, todo esto de la usanza del pelo, en este caso largo, como lo exigía también Dios en el caso del voto del nazareato, ¿se acuerda usted? En la Biblia tenemos de hecho dos personajes bíblicos del cual el Señor, sí, nos dice por su palabra que usaron el pelo, sí, hasta su extremo, hasta donde les llegó a crecer en su tiempo de vida. Uno de ellos fue Sansón, allá en el libro de los Jueces. Y también allá en el libro de los Reyes podemos ver a uno de los hijos más hermosos que tuvo David, como lo fue Absalón. Amén. Su pelo era abundante, largo, y él dice la Biblia que era hermoso desde la planta de los pies hasta el último pelo de cabello de su cabeza. Todo él era una hermosura. Mi amado hermano, la Biblia obviamente tiene estos parámetros y los avaló en su debido momento, de acuerdo, diríamos, a la costumbre del pueblo en su debido tiempo. Cuando vamos a la Escritura en el capítulo número 11, recuerde que estamos concentrados dentro, sí, de este pasaje bíblico. También se analizaba como simplemente a manera adicional también de las costumbres de acuerdo a los pueblos, no solamente en el uso del pelo, sino también aún de la vestimenta. Y se dejaba ver, entre otras cosas, como en otras naciones, sí, el uso de falda no solamente aplica en este caso a la mujer, sino también al hombre, ¿verdad? Todo esto ya fue motivo de estudio. Si usted no ha venido obviamente al estudio bíblico, se ha perdido estas enseñanzas. Si en la actualidad en Arabia Saudita la vestimenta del hombre sigue siendo como en antaño, utilizan túnicas, simplemente los colores son los que definen en este caso el género del sexo. El hombre utiliza batonas blancas y las mujeres, sí, en este caso túnicas de color oscuro o negro, con una diferencia también a la altura de la cabeza. La mujer cubre totalmente su rostro, mientras que el hombre lo deja descubierto. Si usted pone a una mujer, diríamos, del lado de donde están los hombres, en nuestra cultura usted pasaría desapercibido si fuera mujer. Pero si fuese hombre quien lo usara en nuestro contexto de vida, fuese señalado o fuese, sí, diríamos, atención de las miradas de todos. Mi amado hermano, esa aplicación se la llevó a cabo en su debido momento. Cuando vamos a la Escritura, si retomamos por favor el libro de Corintios, es donde estamos utilizando, ¿sí?, estas enseñanzas o las diapositivas para poderlas ajustar a la Escritura. Nos dice, vueltos por favor en el versículo número 11, pero en el Señor o en Cristo, que se podría entender de esa manera, pero en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Eso otorgándole un mismo, sí, nivel o igualdad en cuanto a derecho, sí, para con su Dios. No así con respecto a lo que es la autoridad. En cuanto a autoridad, el hombre está, aun cuando de pronto se entienda algo o se asimile algo difícil de entender, si se pueda escuchar hasta mal a oídos de las damas, pero en cuanto a autoridad, el hombre está por encima de la mujer. ¿Sí? En cuanto a autoridad, en cuanto, sí, a la posición que ella tiene frente a Dios, el hombre y la mujer son iguales. ¿Sí? Una pregunta, pregúnteme. El hecho de que el hombre sea autoridad de la mujer solamente se avala en un matrimonio. Claro, sí. Buena pregunta, sí, para hacer la remarcación de manera, diríamos ya, audible ante el micrófono. Sí, pero esa autoridad, pregunta ella, ¿se avala solamente si la mujer está casada? Sí.
esa superioridad de autoridad, la mujer, diríamos así, se allana al varón cuando éste ha contraído matrimonio. Mientras no hay matrimonio, la mujer está, diríamos, libre de esa autoridad. ¿Sí? Cuando la mujer se casa con el esposo, automáticamente quien rige la vida de su esposa es el esposo. Esa autoridad, mi querido hermano, diríamos así, se hace viable, se hace eficaz cuando se unen en matrimonio. Y lo mismo le pasa a la iglesia. Cristo se constituye en la cabeza de la iglesia cuando nosotros nos adherimos al cuerpo de Cristo desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Porque cuando estamos fuera del redil de las ovejas, a nosotros no nos interesa el señorío de Cristo. Y es la verdad. Pero venidos a Cristo, nos regimos a lo que Cristo y su palabra, o a lo que Dios y su palabra nos impone, nos establece. Mi querido hermano, entendemos pues que de acuerdo, inclusive como para poner un poquito de énfasis en esa pregunta, si vamos por favor a Corintios capítulo 7, como para avalarlo bíblicamente también, dice la mujer en el versículo capítulo 7 de Corintios. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Corintios capítulo número 7, versículo número 39. Mira lo que dice la Biblia. No vaya a pensar que estamos hablando o predicando acerca de un machismo. No, eso nada tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Dice la Biblia, la mujer casada está ligada. Mire, ligada como diríamos como un grillete, ¿sí? Está ligada, dice ahí, por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, dice ahí, en el Señor. Pero, ¿cuál es la recomendación en general? Verso número 40. Pero a mi juicio o a mi entender, dice el apóstol Pablo, esta ya es una óptica personal de Pablo, más dichosa será si se quedare, es decir, ¿cómo? Sola. ¿Con qué intención? ¿O cuál es la intención de quedarse sin esa ligadura? Para poder tener la libertad para servir ¿a quién? Al Señor. Amén. De ahí que, sí, esa es la recomendación de manera general. Si usted se casa, automáticamente pierde esos privilegios de que de libertad. Por eso es que cuando alguien es llamado a servir en la iglesia, si está casado o casada, lo primero que se le indica antes de cualquier aceptación o compromiso es vaya y pida permiso ¿a quién? Si es mujer, a su marido, y si es varón, a su mujer también, ¿verdad? Porque ambos son una sola carne. Recordemos, si volvemos a Corintios 11, versículo, ¿sí? Número 11 también. Corintios 11:11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En cuanto a dependencia, el uno está codependiendo del otro, ¿sí? Y eso debe ser así, porque el Señor los ha establecido como uno solo dentro, sí, del matrimonio. Sí, estas diapositivas, bueno, ya las pasé la vez anterior, ¿verdad que sí? Estos son los hermanos. ¿En qué país era esto? ¿Cuántos recuerdan? En Samoa. Sí, mira, ahí hay una iglesia cristiana evangélica de las Asambleas de Dios. En Samoa, la iglesia, sí, acude a sus cultos, en este caso con una camisa y con una falda. Es la tradición y la usanza de esa cultura. Amén. Recuerde que de acuerdo a la cultura, cada quien aplica el texto bíblico, en este caso, a su forma y estilo
de vida. Sí, no que mi estilo de vida se vaya en contra de la Biblia, no. Más bien la Biblia avala lo que por costumbre o tradición, si está en buena ley el hacerlo, lo avala para que yo no me salga de ese marco referencial. ¿Por qué digo esto, mi querido hermano? Vayamos por favor, sí, y veamos qué nos dice la Escritura en un texto adicional. Acompáñeme por favor a la Biblia, sí, en el capítulo 15 del mismo libro a los Corintios, capítulo 15, en el verso número 33. Corintios capítulo número 15, verso 33. ¿Lo tiene? Ahí tenemos simplemente un ejemplo de lo que estamos hablando. Dice el versículo 33. No erréis o no te equivoques, ¿sí? Las malas conversaciones, ¿qué dice que hacen? Corrompen las buenas. Es decir, que hay tradiciones o costumbres que Dios sí las, en este caso, las concede o las permite que pueda vivir su iglesia, siempre y cuando esa costumbre sea, como lo dice la Biblia, buena. Sea así positiva, porque asimismo hay costumbres o tradiciones o actos que el hombre realiza que desencajan totalmente con lo que la Biblia nos, en este caso, nos ordena. Si queremos ver un ejemplo de ello, mi amado hermano, acompáñeme a los evangelios, allá en el capítulo número 15 del evangelio según San Mateo. Por su parte o de manera opuesta, también Jesús recriminó duramente cuando dentro de la sociedad una costumbre o tradición corrompe, sí, la enseñanza de la Biblia. Acompáñeme por favor al capítulo número 15. ¿Lo tiene? Verso número 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, mira, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, que es igual que una costumbre, de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, pregunto, ¿el lavarse las manos es una buena o una mala costumbre? Es una muy buena costumbre. Sí, la Biblia usted no verá por ningún lado que me diga o me ordene de manera religiosa que debo de lavarme las manos. ¿Sí? No lo establece así de manera tan tajante, pero la asepsia y la salud viene por medio de la limpieza y entre otras cosas el asearse o el lavarse las manos, como lo es el bañarse. ¿Usted tiene algún texto en la Biblia que dice que diga a Dios que le ordene que se bañe? O que use ropa limpia, no, pero está sobreentendido que ese es es un buen hábito el hacerlo porque acarrea salud o conlleva bienestar al cuerpo. Mi amado hermano, en cuyo caso ese tipo de costumbres o tradiciones son de aplicación en este caso para nuestras vidas y reciben aceptación por parte del Señor. Ahora bien, cuando Jesús recibe esta, diríamos así, palabra, Él reacciona y dice en el verso número 3, respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición o lo que es lo mismo por vuestra costumbre? Mi querido hermano y hermana, usted debe de entender que Jesús no estaba cuestionando el lavarse las manos. Pero Jesús lo que sí estaba cuestionando es que cuando lo hacían no implicaba limpieza o aseo, sino que ellos más bien lo inclinaban a la contaminación por el pecador. Es decir, que cuando un judío salía fuera del hogar y tenía obviamente roce por situaciones comerciales, por el hábitat mismo dentro de la sociedad y por ahí se rozaba con algún otro hombre o le daba la mano a algún otro hombre en el saludo o en la despedida e inclusive ellos tenían por costumbre hasta besarse. Mi amado hermano, ellos cuando retornaban a su hogar, lo primero que hacían era lavarse desde los codos hasta la punta de los dedos.
¿Pero con qué objeto? ¿Para comer? No, para quedar libre de contaminación de pecado, por si acaso el otro hombre lo haya contaminado con el roce simplemente. Esa era la intención. Y Jesús cuestionó esa hipocresía de ellos. Porque a la verdad, a nosotros, y usted lo sabe por la Biblia, no nos contamina lo que podamos, en este caso, meternos en el estómago, sino lo que pueda llegar a salir del corazón. Mi querido hermano, el Señor obviamente les anunció esta situación. Y si usted por favor me acompaña a la escritura y veamos otro texto de referencia. Dice en el mismo capítulo 15, en el versículo número 7, hipócritas, hablándole a esos escribas y fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice ahí, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? Mandamientos de hombres. Amado hermano, esta y otras cosas más obviamente empañaron el buen evangelio. Cuando vamos nuevamente por favor a Corintios, ahora sí déjeme avanzar más adelante. Esto también ya lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerda de esta gráfica? Qué bueno. Cuando vamos por favor a Corintios capítulo número 11, versículo número 12, avancemos dentro del estudio. Dice el Señor: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Dándole a entender sobre todo al hombre, en función, diríamos así, de lo que se ha establecido dentro de la iglesia, que éste no puede enseñorearse de la mujer ya en términos generales, no como esposa, sino de manera ya general. No puede enseñorearse sobre la mujer porque ella, al igual que él, tienen un solo autor de la vida. ¿Quién? Dios. Y como tal, él debe de dar respeto y honor a ella, así como coheredera de la gracia que Dios también derramó en el hombre. Cuando vamos pues entonces al versículo número 13, ahora bien, Pablo se concentra de manera especial en el tema a tratar. ¿Cuál ha sido ese? Aquellas mujeres dentro de la iglesia que acostumbraban a usar el pelo, en este caso, fuera del orden de la cultura o de la costumbre de la época. Cuando vamos al versículo número 13, dice el Señor: juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios. ¿Qué dice ahí? Voy a ponerla esta de aquí. ¿Lo puede leer conmigo? Juzgad vosotros mismos. Es propio, o es en este caso adecuado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ahora, pregunto, ¿qué entiende usted en el texto? ¿Qué tiene que ver el cubrirse la cabeza con la oración? Ahora, ¿qué fue lo que ordenó el Señor cuando de oración se refiere? Si me acompaña por favor a la escritura, antes de adentrarnos en este pasaje bíblico, veamos cuál es el parámetro bíblico adecuado para poder orar. Primeramente como la gran premisa bíblica. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo. Y veamos en el capítulo número 6, ¿qué nos enseñó Jesús? Como diríamos, como un estándar a la hora de empezar a orar. ¿Qué parámetros son los que yo debo de considerar dentro de mi postura o posición previa a la oración? Mateo capítulo 6, ¿lo tiene? Ahora, si ha traído papel y pluma, apunte, porque aquí está la lista. Hay personas que son muy meticulosas a la hora de querer hacer algo o algún ejercicio espiritual en su vida. Verso número 5.
Y cuando ores, ahí le dice el Señor, ya lo tiene, Mateo 6, verso número 5. Y cuando ores o cuando vayas a orar, primeramente, ¿qué es lo que el Señor está pidiéndonos como primera instancia? No seas como los hipócritas. Es decir, anda de manera sincera. No vayas con una falsa o aparente, diríamos, piedad delante de Dios. Debemos de ir tal cual como somos, sin hipocresía. Dice, no seáis como los hipócritas. Ahora, ¿cuál es la condición del hipócrita? Dice, porque ellos aman el orar en pie en las iglesias, o lo que es igual en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué objetivo lo hacen? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su aplauso o su reconocimiento. Ahora, lo primero que Dios me solicita a mí, primeramente, es que cuando vaya a orar, lo haga de una manera, diríamos, honesta, de una manera, transparente, sin hipocresía. Segundo, que cuando lo vaya a hacer, más allá de esta situación, yo debo de considerar que esta actividad no necesita ser reconocida por nadie. Amén. Es algo, que yo debo de hacerlo, de manera personal, privado, sin aplausos, sin la palmadita en la espalda diciendo, qué bien, hermano, ¿cómo ora? Usted no falta los ayunos, no falta la vigilia. Eso es lo correcto. Ten cuidado. Esa no es la intención del venir a orar. La oración, mientras más, diríamos así, privada sea, mejor. No con esto te digo que no vengas a los ayunos. Hay una diferencia entre una oración personal y una oración congregacional. Amén. Mucha gente puede sacar esa interpretación fuera del contexto bíblico. Una cosa es orar congregacionalmente y otra cosa es orar personalmente. Tu vida de oración no se basa en la oración congregacional. O no se limita a la vida de la oración congregacional. Mucha gente asocia su comunión con Dios porque ha venido al culto a orar y está equivocado. Ahora, no me vas a malinterpretar, me gusta ser muy puntual y muy claro en esto. Puede ser que no vengas nunca a un culto de oración, pero eso no implica que tú no seas un gran orador delante de Dios. Porque en tu intimidad, tu vida de oración puede ser de mucho más fervor que toda una iglesia llena orando. ¿Sí me está entendiendo? Ahora bien, yo entiendo que la luz que usted hace brillar en casa de manera personal con su vida de oración, también la hará brillar de manera congregacional, asistiendo e identificándose con el resto del cuerpo de Cristo en la oración. Y eso es muy importante. Dios no solamente quiere que oremos a solas, sino también de manera congregacional. Ya el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, también le dijo a la iglesia que se debe de orar los unos por los otros. Y que la iglesia, ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, oraba también incesantemente, cada día buscando el rostro del Señor. Y lo hacía de manera congregacional. Pero sigamos con el asunto. Versículo número 6. ¿Cuáles eran los parámetros para poder orar? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dice ahí. Este otro punto esencial dentro del como requisito previo a la oración es que mi oración, mientras más privada es, mejor. Amén. Mientras menos pueda ser yo interrumpido, mejor, porque estoy hablando directamente ¿con quién? Con Dios. De ahí que cada uno de nosotros debe de buscar su propio espacio. Ahora usted podría decir, uy, hermano, como yo no tengo ni puerta en mi casa más allá de la principal, no puedo orar. No. La intención del texto es que usted busque un lugar donde no pueda ser interrumpido. Esa es la intención del texto. Ahora, yo pregunto, hasta donde vamos leyendo, ¿dónde se coloca el asunto del cabello? O lo que sería más importante reconocer, ¿qué tiene que hacer el cabello con la oración? No tiene absolutamente nada que ver.
Ahora, si esto no tiene nada que ver con el asunto de mi acercamiento a Dios en oración, ¿por qué Pablo tuvo que poner esta pauta bíblica a la iglesia a la hora de orar? Mi amado hermano, todo tenía que ver con el orden congregacional que debemos de considerar conforme, diríamos así, al modismo o conforme a la cultura de la época. Cuando vamos, por favor, sí, a la escritura, acompáñeme y voy a topar un ejemplo actualizado, simplemente para que usted lo estime de manera personal y saque su propia conclusión. Cuando vamos a Corintios capítulo 11, que es el tema que estamos analizando en esta noche, dice el verso número 13, juzgad o evalúen ustedes mismos, vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora yo le pregunto a usted, ¿sí? Mujer de hoy y hombre de hoy, del día de hoy, ¿usted aceptaría que su mujer venga con un velo sobre la cabeza? Pregunto, conteste. Ya, por ahí va, por aquí vamos ya dando destellos de luz. Dice, conforme a la costumbre o nuestra cultura se vería, ¿qué cosa? Se vería extraño. Como diríamos, sí, primer aspecto que podríamos resaltar en esta noche dentro de este análisis de la Biblia. Sí, se vería un poco extraño. ¿Por qué se vería extraño? ¿Quién me da una opinión adicional? ¿Ah? Nadie lo usa. Sí. Ahora, tomando estos dos pequeños elementos, en el tiempo del apóstol Pablo, la mujer sí usaba velo. Lo hemos visto, este tipo de vestimenta. ¿Cuántos maridos tenemos acá? Maridos, ¿dónde están los maridos? ¿Pueden alzar su manito los maridos? Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que sacó a su mujer a la calle a pasear? ¿Pueden bajar la mano? El año pasado, bien dicho. Pregunto, si usted quisiera tomar el texto bíblico a rajatabla como estilo y forma de vestir con velo, ¿usted pasearía por la 9 de octubre con su mujer así, agarrado de la mano? Le pregunto, ¿lo haría o no lo haría? A ver los maridos, ¿lo harían? A ver, los que lo harían, que alcen la mano. Y la mujer que lo está viendo le mete un codazo. Yo no voy a salir así. ¿Por qué no lo haría? Porque no es nuestra costumbre. Ahora, ¿por qué remarco tanto este término? Costumbre, tradición, costumbre. Porque así termina el pasaje bíblico de Corintios capítulo 11, verso número, sí, por favor acompáñeme al versículo número 16. Y ahí es donde muchos predicadores quiebran en la enseñanza porque no consideran qué cosa dentro del estudio bíblico. El contexto. ¿Qué dice el contexto? ¿Lo puede leer conmigo? Con todo eso, hablando de todo lo que he hablado con respecto a este asunto del pelo, del velo y de muchas otras cosas más. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué era todo esto? Dentro de la época, obviamente, y del parámetro bíblico. Era una costumbre. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo el texto bíblico? Era una costumbre. Es como, y le voy a poner el ejemplo actual que le había mencionado, es como venir al culto de ayuno y oración. Sí, los varones, diríamos ya hablando ya de los hombres bien formados, ¿sí? Los adultos, es como venir a orar en pantaloneta. Ahora pregunto, ¿se puede orar en pantaloneta? ¿Se puede o no se puede orar? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se puede orar en pantaloneta? En tu casa. No hay problema. Esa es la costumbre.
pero ¿es la costumbre venir en pantaloneta a la iglesia? No. En cuyo caso yo podría poner que no es propicio que el hombre ore en la iglesia. ¿En qué? La aplicación de esa costumbre se rige bajo ciertos parámetros siempre y cuando mi costumbre no afecte o no empañe la relación dentro de mis hermanos. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Ya me está entendiendo? Mi querido hermano, es necesario meditar en el texto bíblico tal cual como se dio en medio de la época en la cual obviamente sí, este parámetro salió. No con eso invalido lo que dice la Biblia, porque si yo estuviera viviendo en una costumbre como esta, la aplicación del texto va a rajatabla. Es decir, se debería de considerarla tal cual como está y punto. Si esa fuera nuestra costumbre, pero no lo es. Pero tenemos otras costumbres aún dentro de la iglesia que sí pueden afectar al buen vivir, ¿sí? O a la buena coinonía que debemos de tener entre hermanos. Como por qué, como por cuál. Y acá yo puse esta que la pasé así rapidito, como esta, por ejemplo. Ya esto es exagerado. Hermano Ramosito, dígame. Tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. Si alguien sale de una región a otra, no digo ni país, de una región a otra, tiene que adaptarse a qué cosa? A la costumbre. Y eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo salía de Israel, salía de Jerusalén y él sabía las tradiciones y las costumbres de los judíos. Y cuando iba a lugares obviamente que no compartían con esas costumbres, él se adaptaba, como él mismo lo supo decir, siendo libre se hacía esclavo, siendo fuerte se hacía débil para ganar a los débiles. El problema de nuestra iglesia actual es que cuando se siente fuerte no da su brazo a torcer porque piensa que el estar siempre fuerte le hace superior y destruye o minimiza o mira mal al débil y lo cuestiona y lo critica. Ese es el problema. Y al hacerlo le cierran la puerta del cielo a ese hombre que quiere pedir a gritos entrar en el reino de Dios. Mi amado hermano, una cosa es caer en esto. Que es costumbre que las mujeres se vistan así en el mundo, sí. Pero es una mala costumbre. Porque hasta en esto hay que poder vestirse o hay que saber, en este caso, ponerse prendas, sí, que no caigan en qué cosa, en provocación. E inclusive yo le podría mostrar mujeres con falda, pero con faldas tan ajustadas que a la verdad es como que si igual no lo estuviesen usando. Mi amado hermano, tenemos que obviamente ver el contexto bíblico para poder entender, ¿sí?, por qué Pablo hizo tanto énfasis en el asunto del uso del velo. Eso era una costumbre, el usarlo. Y cuando una mujer no lo usaba, automáticamente denigraba a quien representaba, que era a su cabeza, que era su marido. Mi amado hermano, sí, leyendo simplemente con respecto a lo que estamos considerando, dice, no obstante, hablando obviamente de la mujer en la iglesia cristiana, no obstante su posición inferior en la sociedad de aquellos tiempos, desde el principio, dice, las mujeres tuvieron una participación activa en la iglesia cristiana. Pablo reconoce la igualdad en Cristo de hombres y mujeres y permite que ambos oren e inclusive, ¿qué cosa? Y profeticen, ¿en dónde? En el culto, cosa que de pronto para muchos hombres en el culto es mal visto. Y critican, dicen, yo no permito que las mujeres se levanten en la iglesia, porque así lo dijo Pablo. No, Pablo a Corintios en esa parte, sobre todo en eso, no tuvo problema, pero sí lo tuvo en otra iglesia problema. Todo se ajustaba de acuerdo en este caso a la costumbre de en este caso de las ciudades o de las regiones donde él acudía. De hecho, veamos el texto bíblico de Gálatas capítulo número 3.
Acompáñeme, por favor. En Gálatas, ¿sí? Capítulo número 3, tal cual como lo tenemos ahí en la referencia. ¿Qué nos dice el Señor en Gálatas? ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo número 3. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Qué más no hay? No hay varón ni mujer, no porque no lo existan, sino porque no hay diferencia para Dios. Porque todos, dice aquí, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, cuando vamos a Corintios capítulo número 11, verso número 5, de manera implícita está que Pablo permitía que la mujer en la iglesia haga lo mismo que hacía el varón como actividad eclesial. ¿Qué cosa? Mira lo que dice el verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza, pero acá venía ya la excluyente, con cabeza descubierta. Ahora, lo que se cuestiona era cómo lo hacía, pero no que lo hiciera. ¿Y qué es lo que ella hacía en sí mismo? Orar y profetizar. Igual que lo hacía ¿quién? El varón también. Mi amado hermano, cuando avanzamos, sí, como para ir dándole, sí, una pauta final al texto que estamos analizando. En el versículo número 14 dice la Biblia, la naturaleza misma, ¿sí? ¿Lo tiene? El término naturaleza viene del término griego, apúntelo por favor, ¿sí? Physis, P-H-Y-S-I-S, en griego. Physis se lo podría entender, que significa físico o natural. Entendamos este término, sí, muy importante antes de seguir dentro del estudio. Dice el verso 14, la naturaleza misma no, dice aquí, no os enseña que al varón le es deshonroso dejar crecer el cabello. Ahora pregunto, en la época, al igual que en la actualidad, ¿esto se mantiene o ha cambiado? Para nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿nos es honroso o deshonroso que el hombre tenga el pelo corto? Ah, honroso. Tenemos, diríamos, la misma costumbre que la iglesia de Corintios en aquel entonces. Pero en los tiempos patriarcales, el usar el pelo largo era honroso. Y mucho más si eso se debía, ¿sí? O estaba relacionado al voto de ¿qué? De nazareato. No solo al pelo, sino la barba. Todo hombre con barba larga, sí, era honrado por el pueblo. Y en la actualidad, todo judío, sobre todo conforme a la ley ortodoxa o lo pegado al antiguo, usa el pelo largo. A diferencia de la iglesia, diríamos, gentil. Si quiere corroborarlo, déjeme ir mucho más atrás. Ahora, ¿cómo ve usted a estos judíos? ¿Aparentemente tienen el pelo? Aparentemente. La gran mayoría, o que tiene barba, obviamente la usa. Pero los que no, déjeme ubicar más adelante, espérense un ratito. Aquí, por ejemplo, esos son musulmanes. Usan barba. ¿Dónde está la otra? No sé si se me perdió. O me voy más atrás, déjeme ver. No, no lo tengo aquí. Bueno, me quedo con esta. Ya, más rápido. Dice la escritura, la naturaleza misma, no, dice aquí, no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, que era considerado, le es honroso. Pregunto, ¿el pelo largo es garantía de honra? ¿Qué dicen ustedes ahora las mujeres? Le pregunto a las mujeres. ¿Ustedes han conocido que toda mujer de pelo largo
es una mujer honorable, respetable y de honra. ¿Por qué no? Porque el pelo no hace a la persona. ¿Sí? Mi amado hermano, cuando Cristo toma el control de una vida y Él comienza a hacer los cambios en nuestro carácter, en nuestro, diríamos así, en nuestra personalidad, mi querido hermano, sí, el Señor se encarga de moldearnos a su imagen y obviamente todo lo que en este caso exteriormente uno pudiera llegar a manifestar es diríamos, relativo a ser o no aceptados por Dios. Quiero tomar un ejemplo muy práctico en la Biblia. Acompáñenme al primer libro de Samuel. Con esto vamos a concluir. Un gran siervo de Dios se pegó un chasco al ver solamente la apariencia, pensando que lo exterior era sinónimo de santificación y honra. Vayamos, por favor, al primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? En el capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 4 en adelante. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, el sacrificio, santificando ahí. Y a sus número 8, perdón, verso número 6, léalo conmigo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Era el primer hijo de quien, de I. Apenas lo vio, inmediatamente Samuel, por lo que pudo apreciar físicamente, dijo: este es el escogido de Dios. El ungido, el santo, el separado para Dios. Pero se pegó un chasco. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar conforme a la misma situación que él ya la había vivido antes. ¿Con quién? Con Saúl. Cuando Dios llamó a Saúl, mi amado hermano, si bien es cierto, lo llamó por otras características, no tanto por su apariencia. La apariencia de Saúl iba acorde en ese momento con lo que él tenía por dentro. Él era grande, musculoso, bello, sí, de hombros hacia arriba, no había otro como él. Él era el hombre perfecto. Y si a eso se le añadía la capacidad, sí, diríamos espiritual que Dios había visto en él, Samuel, sí, se hizo un prototipo de qué, de cómo se veía un hombre de Dios. Pero en el segundo ejercicio que estamos leyendo del capítulo 16, todo eso Dios no lo estimó. Solamente Dios vio el interior, mas no lo externo. Cuando vamos al versículo número 7, dice el Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Y qué es lo que el hombre suele estar mirando? La apariencia. Si esto lo llevamos al ámbito eclesial, ¿qué es lo que mira el hombre? Mira si tiene o no tiene falda. Miras, en el caso más de las mujeres, porque ahí es donde más se remarca este asunto. Si usted se da cuenta, cuando uno entra a iglesias legalistas, el hombre por lo general va como le da la gana. No interesa cómo ve el hombre. Toda la fijación es sobre las mujeres. Eso sí es machismo. Mi amado hermano, el hombre puede ir despeinado, puede ir con un botón menos en la camisa, puede ir con una basta recogida y la otra suelta, pero como es hombre, él va y no hay problema. Es bien recibido y diríamos que se asume de que él está bien con Dios. Pero si por ahí la mujer algo se puso de rime en la ceja, sí, le dicen que está endiablada, Jezabel, y la mandan a lavar la cara.
¿Se da cuenta? Mi amado hermano, de pronto aquella que se está en algo, ¿sí?, arreglando, puede estar en mayor comunión que aún que el mismo pastor. Porque el único que puede ver más allá de lo externo, el corazón, es solamente nuestro Dios. Y cuando señalamos, mi amado hermano, a nuestros hermanos, nos constituimos en jueces de nuestro hermano. Y hay un solo juez delante de la iglesia, y es nuestro Dios. Mi amado hermano, la Biblia, pues, para concluir, nos enseña en el versículo número 14, pues, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Es decir, que si una mujer puede conservar su pelo largo, mejor. Pero mejor sería que el pelo vaya de acorde a lo que tiene por dentro. Amén. ¿Verdad que sí? Igual que al hombre le vale el pelo corto si también es corto para el pecado, pero amplio en la santidad. Sí, hay quienes pueden ser muy visibles, de muy buena apariencia, pero la lengua más larga que el pelo. ¿Verdad? No porque se la mida con una regla, sino porque hablan, muchas veces sin limitar lo que dicen sus palabras. Termina diciendo pues el texto bíblico con todo, verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Si el Señor ha podido hablar a tu vida, bien le puedes dar una ofrenda de aplauso, a nuestro Dios. Aleluya. Para la siguiente semana, si así Dios lo permite, estaremos viendo algo importantísimo relacionado a la cena del Señor. Amén. Siempre es un texto que se lee, pero que muy pocas veces se lo escudriña. Amén. Si lo queremos saber, vengamos el próximo jueves y lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad con la que hoy nos has podido ministrar. Entendimos que temas como estos muchas veces se vuelven complejos y se vuelven difíciles